querer aprender. Es lo más importante. Si ustedes quieren aprender, excelente para nosotros, para poder vertir el conocimiento y podernos enmarcar en lo que queremos, en este caso, que ustedes se formen como personas educadas y en base a sus conocimientos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase. Les preguntaba, a ver, les pregunto, ¿desde qué hora está programada su clase? ¿Desde las 5 o desde las 6? Desde las 5, profesor. ¿Ya tuvieron la primera hora? Sí, ya nos tocó matemática. Ah, muy bien, correcto. Entonces, ustedes tienen clase hasta las 8 de la noche. Muy bien, entonces sí, le voy a pedir, creo que si ya creo que la mayoría de ustedes ya seguramente ya dejó de trabajar, ya son 6 de la tarde, entonces y debemos estar muy, muy atentos a la clase para aprender algo el día de hoy. Voy a presentar mi pantalla, chicos, un momentito, por favor. ¿Se observa mi clase? ¿Se observa mi pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, se observa, ¿no? profesor. Correcto. Bien, ya saben la tónica de trabajo, porque con ustedes ya hemos trabajado los meses anteriores. Entonces, este mes nos toca desarrollar básicamente lo que corresponde a lo que es literatura. A ver, 3 sesiones vamos a ir literatura y la última sesión haremos de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Eso para tener en cuenta. Lo que le voy a pedir, sí, en forma encarecida, que participemos en clase, ya son cuarto, están terminando el cuarto de secundaria, y sobre todo tengan la buena voluntad de querer aprender. Eso es lo único que les pido, que tengan esa buena voluntad de querer aprender. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces voy a presentar mi pantalla nuevamente. Y el día de hoy vamos a platicar del realismo peruano. ¿Sí se observan, no, chicos? ¿Se observa mi pantalla? Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Muy bien, hoy día vamos un poco a platicar de este tema. A ver, vamos un poco con sus conocimientos previos que tienen ustedes. La pregunta es, ¿a qué personaje observamos en la imagen 1? O sea, acá. ¿Saben quién es este personaje que vemos acá que tiene unos bigotitos muy singulares? A ver. ¿Quién será ese personaje? ¿Alguien recuerda por ahí? Dígame. Eso no lo imagen. ¿No se ve la imagen? Sí se ve, profesor, pero a blanco y negro. Sí, a blanco y negro nada más. En esa época había solamente blanco y negro. No había colores. Yo no lo disculpe. ¿No Disculpa que lo interrumpa, yo no lo veo. ¿No lo ves, hija? No, profesor. Vamos a hacer lo siguiente, hijita. Va a salir de clase, nuevamente vuelves a ingresar. Quizás no se cargó bien, entonces normal te va a permitir el ingreso. A ver, con lo que están observando, ¿qué imagen será? ¿Alguien que les recuerda? A ver, tentativamente. Ya, les voy ayudando, ¿ya? Es un escritor peruano. Tiene una obra que se llama Páginas Libres. ¿Alguien recuerda? Llueve, Dani. No, no lo ubican, chicos, no lo identifican. Profesor, ¿es Manuel González Prada? Muy bien. Manuel González Prada.
es un escritor ensayista peruano, ¿no? La pregunta acá dice, ¿a qué etapa de la literatura peruana pertenece? Este escritor pertenece al realismo, ¿ya? Al realismo. ¿Qué más? ¿Qué observas en la imagen número 2? Acá observamos algunas frases, ¿no? Por ejemplo, dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y la otra frase dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahí tiene dos frases, frases célebres de González Prada. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que esta frase la podemos usar en la actualidad? ¿Qué dicen, chicos? Los Sí, viejos a la tumba, profesor. los jóvenes a la obra. ¿Podemos seguir usando en la actualidad o ya es pasado ya? ¿Qué dicen? A ver. ¿Se puede utilizar, profesor? Sí, profesor, lo podemos Sí. utilizar. ¿Y qué querrá decirnos cuando dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué frase podemos o qué connotación puede dar esta frase? Los viejos de la tumba, los jóvenes a la obra en la actualidad. Profesor, que los jóvenes tenemos más oportunidades de tener trabajo, de estudiar, de tener profesión, y los más ancianos ya no, ya pues. Claro, tuvieron su tiempo, ¿no? Muy bien. Esa frase, chicos, lo Profesor, vamos es a ver. una cadena al pensamiento retrógrado imperante que no admite innovaciones ni cambios. Ya, muy bien. Esta frase lo vamos a comprender al final de la clase, ¿ya? Lo vamos a entender. Pero tengamos ahí en cabecita nomás esta frase que es muy importante de González Prada. Bien. Cuando hablamos del realismo peruano, chicos, su mismo nombre dice realismo, es igual a objetividad. Es decir, el escritor va a escribir lo que va a observar. Lo que va a observar. Por ello viene el tema de objetividad. Lo objetivo es todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos. Eso es lo objetivo. Y eso está referido en lo que es el realismo. ¿Sí? ¿Alguien está con el micro prendido? Revisen su micro, chicos. Revisen su micro, gracias. No es que por ahí pase una moto y nos asuste a todos. Seguimos. Disculpe, profesor. No te preocupes, hija, no te preocupes. Todo bien, todo bien. Vamos acá con la definición. El realismo, queridos alumnos, es un movimiento literario que surge en Francia. Eso hay que tener clarito, ¿ya? El realismo como movimiento literario va a surgir en Francia en el siglo XIX. ¿Ya? Surge en Francia. Obviamente, al surgir en Francia, va a llegar a nuestro país. Tarde o temprano llega. Obviamente, en este caso, llega más o menos en los años de 1860 en adelante. ¿Qué más podemos decir del realismo? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. ¿Sí? Profe, ¿cuáles son esas ideas científicas? Por ejemplo, ya saben que en Francia va a existir más que escritor, fue un científico de nombre Charles Darwin. Él esboza su estudio, obviamente indicando que nosotros los seres humanos venimos o procedemos del mono, ¿no? En un proceso de hominización, es decir, que nos hemos ido convirtiendo paulatinamente de mono en hombre. Primero fue un monito cuadrúpedo, de pronto ese monito fue bípedo, se separaba de dos patas, es bípedo de dos patas, camina de dos patas. Luego este bípedo se convirtió en homo, bueno, el antes el homo erectus, ¿no? El hombre erecto. Luego viene el homo habilis, es decir, este monito ya medio humano empezó a trabajar la mano, mover la mano y desarrolló su cerebro, su pensamiento. Eso se llama el homo habilis.
Y luego, seguramente vino el Homo sapiens, y luego el Homo sapiens sapiens, ¿no? Esa es una base científica que lo estudió Charles Darwin. Claro, ustedes dirán, profe, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, ahí nos metemos al tema de filosofía, porque eso no está demostrado, científicamente no está demostrado, solamente es una postura, ¿no? Bien, ahora en nuestro país, en esa época, queridos alumnos, se va a dar circunstancialmente, ¿no? En nuestro país el realismo surge a finales de la guerra con Chile, o sea, se da circunstancialmente en la guerra con Chile, y en la que se vivía el proceso de la reconstrucción nacional, ¿sí? Desde el ángulo social, acá vamos a encontrar la defensa del indígena, del campesino y el obrero, ¿no? ¿Por qué se va a defender al indígena, al campesino y al obrero? Porque en este caso los escritores consideraban de que sustancialmente quien puso el pecho, ¿no?, en la guerra con Chile fue el hombre indígena, el hombre campesino, el hombre obrero, no las personas acomodadas, no, sino los provincianos en otros términos, ¿no? ¿Qué más? Ahí vamos a vincularlo con la corrupción moral. Otro aspecto que destaca en este caso el realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana. Ahí surge también el tema del nacionalismo peruano. ¿Cuáles son las características del realismo? Recordemos que antes del realismo existió el romanticismo, que hemos estudiado en el bimestre pasado, el romanticismo. Los románticos pues estaban más pensando en sus sentimientos, en la pasión, en la imaginación, y dejan de lado la razón, ¿no? Y para los realistas primero es la razón, el conocimiento, y luego la pasión, los sentimientos. Entonces, la oposición al romanticismo, rechazo al tono intimista, ¿no? Los realistas van a rechazar a los románticos por tener un tono intimista, subjetivo. ¿Qué más? Se rechaza de lo pasado y lo exótico, ¿no? Cuando dice lo pasado, rechaza todo lo pasado y todo lo que tiene que ver con el exotismo. ¿Y qué es el exotismo, dirán ustedes? Aquellas, digamos, figuras que se mencionan como paisajes idílicos, de hadas, duendes, etcétera, etcétera. Eso es rechazado. Hace referencia a temas sociales. El realismo hace referencia a temas de carácter social, obviamente político, ¿no? Se escriben sobre situaciones contemporáneas, lo que pasa o lo que pasaba en aquel entonces. En este caso, en nuestro país, la guerra con Chile. ¿Qué más? La preocupación por la renovación del país, ¿no? ¿Qué más tenemos como propósito moral y social? Las obras deben transmitir ideas. Y surge, pues, el nacionalismo de tipo agresivo en el Perú. Aquí tenemos los representantes, queridos alumnos. Esto sí hay que manejarlo, ¿ya? Ya hemos indicado, Manuel González Prada es el máximo exponente del realismo peruano. Manuel González Prada tiene dos obras, uno que se llama Páginas Libres y otro que se llama Horas de Lucha. Estas dos obras son las obras más importantes de González Prada y es el máximo exponente del realismo peruano. Y por otro lado tenemos a Clorina Mato de Turner, ¿no? Tiene una obra que se llama Ave sin nido. Entre otros escritores tenemos a Mercedes de Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, a Abelardo Gamarra, su obra 100 años de vida perdularia, María Nieves y Bustamante, la obra Jorge, el Hijo del Pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos, Amalia Puga de Lozada con su obra La Felicidad. Pero hay que tener en cuenta, chicos, chicas, sobre todo estos dos escritores, Manuel González Prada y Clorina Mato de Turner. Son los máximos exponentes del realismo peruano. Bien, vamos entonces un poco a abocarnos a lo que es Manuel González Prada, ¿sí? Manuel González Prada. ¿Cuáles son las características? Bueno, como referencia de su vida de González Prada, ¿ya? Es un limeño aristócrata, estudió en la Universidad de San Marcos, fue un tipo
muy, digámoslo así, controvertido en el siglo XIX, seguramente también el hombre más culto de nuestro país, tuvo muchos enemigos por las ideas que él profesaba y pocos amigos, obviamente, ¿no? Se dedicó a las ciencias experimentales y sobre todo escribió dos obras muy importantes que son Páginas Libres y Horas de Lucha. Bien, se le considera en este caso como características de González Prada, se le considera padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿ya? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico, o sea, en la guerra con Chile, ¿no? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva. Es precursor del modernismo peruano. Esto hay que tener en cuenta, chicos, queridos alumnos, ojito, si es posible, tómenlo nota, y si tienen buena memoria, excelente, les pueden preguntar, ¿quién es el precursor del modernismo peruano? El precursor del modernismo peruano es, en el campo literario, en este caso, Manuel González Prada. Hay que tener en cuenta también a González Prada le llaman, a algunos le llaman el apóstol de la muerte, otros le llamaban el sibarita. Tiene dos apelativos. Chicos, bien, vamos ahora con sus obras. Una de sus obras es Páginas Libres. Pregunto, queridos alumnos, ¿páginas se escribe con J o con G? Con G de gato, profesor. Con G. Con G de gato, profesor. Claro. Páginas se escribe con G. Y ustedes preguntarán, profe, ¿por qué páginas se está escribiendo con J? ¿Por qué será? ¿Yo lo habré hecho? No, yo no lo he hecho. El mismo autor lo pone así, páginas con J. ¿Ya? Él mismo lo pone. Ahora, a ver, un poco me recuerdo cuando yo estaba en el cole, ya pues, hace muchos años atrás, justo se hablaba de esta obra de Páginas Libres y mi profe de literatura, recuerdo muy bien su nombre, nos decía que González Prada se había equivocado al escribir páginas con J en lo correcto de escribir con G, ¿no? Pero ya eso, pues yo lo creí que era así cierto, ¿no? Pensé que era cierto. ¿Ustedes creen que fue cierto eso? ¿Se equivocó González Prada de escribir el título de su libro con J en vez de escribir con G? ¿Creen que se equivocó, chicos? No, profesor. No. Muy bien, no se equivocó. Él lo hizo a propósito. No se puede haber equivocado el título de su libro, ¿ah? Ojo, el título de su libro no se pudo haber equivocado. Uno, dos. Otro aspecto. Era el hombre más culto del Perú. Era el hombre más culto en el siglo XIX, González Prada. Entonces difícilmente se pudo haber equivocado. Entonces, la conclusión es la siguiente. Y eso lo dice él mismo, lo refrenda él mismo. Él dice que los peruanos, los hispanoamericanos, no debemos obedecer las normas que vienen de España. Reitero, no debemos obedecer las normas que vienen de España. Haciendo alusión a la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, ¿no? O sea, la RAE a nosotros nos dicen cuándo podemos poner tilde, cuándo no podemos poner tilde, si la coma está bien o está mal, el punto, si es con B, con V, con C, es con S o con Z, etcétera, etcétera. Nos va normando la RAE. Entonces él decía que nosotros los americanos o los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma. Y él apostaba en decir de que la G, la Gcita que tenemos, podemos reemplazarlo por la J. Se puede reemplazar. Entonces quiso apostar por un cambio de la gramática. Él también decía que podemos poner la tilde a la preposición a. Se debe poner tilde. Pues en una postura que él lo tenía, ¿no? Entonces esa es la aclaración, queridos alumnos. ¿Qué más escribió aparte de Páginas Libres? Escribió otra obra, también ensayo, Horas de Lucha, otra obra de ensayo es Bajo el Oprobio, y otra obra es Figuras y Figurones, ¿no? Estas 4 obras de ensayo.
También escribió obras en este caso, poesías, como Exóticas, que es su mejor, digámoslo, poemario, baladas peruanas, minúsculas, libertarias y grafitos. Pero, queridos alumnos, recorremos, subrayemos eso ya. Páginas libres, horas de lucha, son lo más importantes en ensayo. Y en poesía, la obra Exóticas. Eso sí hay que memorizarnos si es posible. Eso no nos podemos olvidar. Es parte de nuestra cultura literaria. Ustedes en algún momento van a platicar con vuestros amigos, familiares, ahí vamos a ver, y deben tener como referencia estas obras de este personaje que es Manuel González Prada. Muy bien, vamos acá. Hemos dicho que Páginas Libres es su mejor obra, ¿no? Y justo a la introducción de nuestro tema, platicamos de este punto. Esta obra, Páginas Libres, queridos alumnos, básicamente trata del ensayo de que por qué nosotros los peruanos perdimos la guerra con Chile. ¿Sí? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Ahí nos hace una reflexión. González Prada asume una postura y obviamente va, como dice, criticar acremente a aquellos políticos militares que no supieron defender con honor y gloria nuestra soberanía nacional. Es decir, González Prada indica de que nosotros perdimos la guerra con Chile por dos motivos. Ya, por dos motivos. El primer motivo dice que nosotros perdimos la guerra con Chile por nuestra ignorancia. Y esa respuesta o esa afirmación de González Prada es cierta. ¿Por qué es cierta? Porque quienes fueron a la guerra con Chile no fueron pues gente preparada. Eran gente, sobre todo personas, campesinos, obreros, indígenas, que fueron por amor a la patria. Fueron gente provinciana a defender nuestra soberanía. Obviamente esos no tenían pues preparación militar. No tenían preparación militar. Tampoco tenían armamentos. O sea, los peruanos que fueron a defender la guerra con Chile no estábamos armados. Algunos iban pues con sus guaracas. Entonces, fíjense la situación en la que vivimos, ¿no? Entonces, el primer motivo, la razón por la cual perdimos la guerra con Chile, dice González Prada, fue nuestra ignorancia. Y segundo motivo dice que nuestro espíritu de servidumbre. Es decir, los peruanos, queridos alumnos, los peruanos, aunque parezca contradictorio, pero somos muy buenos. Nos gusta servir a los demás. El peruano es eso, ¿no? El peruano se hace querer mucho, lo que en otros lugares no hay. Si tú preguntas a un extranjero qué te gustó del Perú, te van a decir siempre el trato del peruano. Y los peruanos, lamentablemente, eso nos jugó en contra. Dirán, profe, ¿por qué en contra? Porque recuerdan al mismo Grau, ¿no? Grau, cuando hundió a un barco chileno, Miguel Grau salvó a los náufragos, los salvó y no los fusiló. Pero los chilenos hicieron lo contrario, ¿no? Los chilenos hicieron lo contrario. A ver, muchachos, para no hacer el monólogo, ¿cómo nos llaman a nosotros los peruanos, los ecuatorianos y los chilenos? ¿Cuál es nuestro apelativo? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe cómo nos llaman los ecuatorianos y los chilenos? ¿Cómo nos llaman de cariño? ¿Alguien tiene idea? Hola chicos, ¿están ahí? ¿Cómo, profesor? ¿Puede repetir, por favor, lo que dijo? Repito, ¿cómo nos llaman de cariño los chilenos
o los ecuatorianos, ¿cómo nos dicen de cariño? No tienen idea, ¿no? Ni idea. A ver, ¿y cómo nosotros lo llamamos a los chilenos o a los ecuatorianos? A los ecuatorianos le llamamos los peruanos le decimos monos a los ecuatorianos. Disculpen el término, ya quizás hay ecuatoriano en clase, pero le decimos monos. Tiene su razón. ¿Por qué? Porque en la guerra de 1941 se dice que los ecuatorianos se subían a los árboles y de los árboles disparaban a los peruanos. Entonces los peruanos decían, ahí están los monos, ahí están los monos. Y se quedaron con la chapa de los monos. En caso de los chilenos se lo llama pues los rotos, ¿no? Los rotos. Ahora, nosotros los peruanos nos llaman gallinas. ¿Sí? ¿Sabían o no sabían? Hola, chicos. Sí, No, profesor. Nos llaman gallinas. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la simbología de la gallina? La gallina simboliza la cobardía. ¿Sí? La gallina simboliza la cobardía, pues es siempre. Si tú sueñas gallina es porque eres cobarde. Así de simple. La gallina simboliza la cobardía, es decir, los peruanos somos muy cobardes. Somos muy cobardes. Sobre todo, esa cobardía lo demostró la gente limeña. Obviamente, ya saben ustedes, los chilenos ingresaron primero por el mar, nos derrotaron, luego por tierra, igual nos derrotaron. Es más, los chilenos se dieron la vuelta, bueno, estamos, las clases le estamos haciendo ahorita, por ejemplo, acá de Huaraz, el callejón de Huaylas, y por acá pasaron los chilenos, pasaron en forma apoteósica, nadie los impedía pasarlo. Llegaron a Lima y se dio la última batalla, la batalla de Miraflores. Y en esa batalla, pues, ¿quiénes fueron a defender a Lima? Fueron los provincianos, huanuqueños, huaracinos, cajamarquinos, todos los provincianos fueron a defender Lima. Igual nos dieron nuestros merecidos los chilenos en la batalla de Miraflores. Derrotados en la batalla de Miraflores, los chilenos saquearon Lima, destruyeron Lima, incendiaron a Lima. Y los limeños se escondieron debajo de su cama, como se dice, debajo de su mesa. Se acobardaron, no supieron defender su propia tierra. ¿Y qué pasó? Pues ya saben la historia. Estos chilenos abusaron de las mujeres, robaban, quemaban, hacían todos, hacían de sus anchas. Y se dice, la historia dice que por ese entonces pasaba un general francés por Lima y vio todas esas atrocidades que hacía el ejército chileno. Y este general se fue a entrevistar con este general chileno y le dio un ultimátum. ¿Qué le dijo este general francés? Le dijo, te doy 24 horas para que abandones Lima. Si tú no lo haces en 24 horas, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Santo remedio, los chilenos agarraron como se dice, sus chivas y se fueron a Chile, regresaron a Chile. Pues ya Perú estaba derrotado, pues estábamos ya fulminados. Entonces, esa es nuestra triste realidad, ¿no? Y González Prada encamina que ese fracaso de la guerra con Chile fueron nuestra clase política, nuestros gobernantes, nuestros militares. A ver, ¿qué dice? En Páginas Libres, básicamente González Prada hace discursos en el Politeama, como en este caso, en el Teatro Atenea, en el Teatro Olimpo, en otros lugares más, hace discursos. ¿Y qué es lo que dice González Prada? Fíjense, escuchen muchachos. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Obviamente haciendo referencia a la guerra con Chile, ¿no?
Y otro más. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Fíjese acá, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Esto no hay que olvidarnos. Para González Prada, para perder la guerra con Chile fue nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Esos dos fueron las razones por las cuales perdimos la guerra con Chile. ¿Qué más dice González Prada? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso se pronunció en el Teatro Politeama, fue leído por un escolar cuando se hacía campaña pro fondos para rescatar Tacna y Arica. Ya saben ustedes, Tacna se quedó para Perú y Arica se fue con los chilenos, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esta frase que vimos al inicio de la clase, obviamente tiene pues una connotación hasta la actualidad. Es que esta frase no es que quiera decir que los viejos se vayan al cementerio, a la tumba, ahí bien sepultados, y los jóvenes deben trabajar. No, 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 no. Esta frase quiere decir que los viejos den pase a los jóvenes que tienen nuevas ideas, van con ímpetu para cambiar nuestro país. Estos viejos ya tuvieron su oportunidad y no hicieron nada por siquiera defender nuestra soberanía. Así que los viejos deben irse a la tumba, o sea, dar paso a los jóvenes, y estos jóvenes deben obrar por edificar nuestro país. Estas frases que dice González Prada, pues lamentablemente, no han cambiado para nuestro país. Por ejemplo, González Prada decía, en el Perú, donde se pone el dedo, sale pus, refiriéndose en este caso a la corrupción. Y la pregunta es, ¿la corrupción se ha erradicado en nuestro país? No, profesor. Ha empeorado, ¿no? Ha empeorado Sí. la corrupción. La corrupción, queridos estudiantes, ha empeorado en todos los estamentos del Estado, desde las altas esferas, desde el gobierno, hasta las últimas esferas del Estado. Lamentablemente, como dice, pues, una manzana podrida contamina a otras. Y ustedes, seguramente que son jóvenes, algún momento se van a dar cuenta con esas situaciones de la corrupción. En todos los sectores, transporte, educación, salud, todos los sectores del Estado estaban plagados de corrupción. ¿Y cuándo cambiamos eso? ¿Cuándo cambiamos? Y el cambio parte de nosotros mismos, chicos. De ustedes tienen que partir ese cambio. Ojalá que algún día cambiemos esa situación en la corrupción que nos corroe, que nos lleva a la postración, a la pobreza. Y solo unos cuantos se aprovechan de nuestras riquezas, llenan sus arcas, y la gran mayoría de la población peruana vive pues en situaciones no deseadas. Entonces, ahí nuestra reflexión, ¿no? Ustedes en algún momento dado van a ocupar cargos políticos, ¿sí? Van a ocupar cargos políticos, cargos públicos, y no se olviden de edificar nuestra nación, ¿no? Edificar. Y pues lamentablemente el don dinero muchas veces compra conciencias, y eso no se debe permitir. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá para pasar al otro punto? No, profesor. ¿Todo bien? Todo claro, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien. Analí me está hablando. Los demás me están escuchando, ¿no? Sí, Pues, profesor. muy bien. Sí, Gracias, profesor. Jenny. Gracias. Bueno, tú voy a decir Emerita, pero acá ya me has escrito tu nombre. Tú eres... Daniela, profesor. Mi nombre es Daniela López Chanchari. Ah, muy bien, Daniela. Gracias, hija.
Muy bien. Correcto. Muy bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, el ensayo por ese lado viene del realismo peruano con esta famosa frase de González Prado. Ojo, no les van a preguntar esto, ¿ah? Chicos, ojito, ojito. Les pueden preguntar esto, estás en un examen para ingresar a un instituto, universidad, te pueden preguntar fácilmente, ¿de quién es la frase los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? No se vayan a olvidar. Si olvidan, ahí sí me van a maldecir. Ese profe no me enseñó. No se olviden. Esas cosas elementales muchas veces les vienen en los exámenes, pero hay que estar atentos ahí. Ustedes ya en un abrir y cerrar de ojos terminan su secundaria. Es más, a ver, saco mi cuenta. Ustedes terminan en agosto. El quinto empieza en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es decir, en marzo, porque muchos exámenes de instituto se dan en marzo van a estar postulando. Entonces, marzo queda poquitos meses, queda prácticamente 7 meses. Bueno, un poquito más de 7 meses. Pero ya está a la vuelta de la esquina, muchachos. Y sería, pues, para nosotros como institución, que ustedes logren sus objetivos de estudiar una carrera profesional, una carrera técnica, sería lo más grandioso para nosotros. Para mí, personalmente, porque yo cuanto anhelo que mis alumnos logren sus metas, en este caso profesionales, sean algo en la vida, sepan defenderse. Y depende mucho de ustedes, queridos alumnos. Pongan empeño, pónganle ganas a sus estudios, pónganlo ganas, pónganlo cariño. Si tú las cosas que haces lo haces con cariño, todo va a salir de maravillas. Si tú dices, bueno, chamar, ya son 4:45, a las 5 tengo clases, guay, Dios mío, qué aburrido, mi vida es una desgracia, es una tragedia. Y vamos con esa mentalidad, entramos a clase y pues nos vamos a dormir, nos vamos a aburrir. Pongámosle ganas, pongamos empeño, queridos muchachos, en todos los cursos. Y luego ya pues en la nochecita vas a dormir contento porque has aprovechado tu día. No creo que alguien esté en clases ahorita y esté en otras cosas, ¿no? Aprovechen el tiempo es oro y el estudio, queridos alumnos, es inversión. Invertir en estudio es lo mejor ahora. Antes, pues nuestros padres, nuestros abuelos invertían en comprar terreno, etcétera, etcétera. Ahora no, la mejor inversión es la educación, queridos alumnos. Y ustedes tienen que ponerlo empeño, ponerlo ganas y van a ver que van a lograr sus metas. Le digo por experiencia porque he conocido muchos alumnos que se han dedicado al estudio y han logrado sus metas, sin importar la edad. Recuerdo, tenía un alumno de 65 años que entró primer año de secundaria y estudió la carrera de Derecho. De verdad, le doy fe. Abogado que sigue litigando, ya pues de más edad, tendrá 75, 78 años, pero está litigando. Así que para el estudio no hay que ponerlo ganas, simplemente ganas. Hay que ponerlo cariño a lo que se hace. Muy bien, chicos, para no cansarles. Así, el profe, ya mañana es domingo, el cura suficiente me llama la atención y el profe me va a llamar la atención nuevamente. Vamos a hablar ahora de Clorinda Mato de Turner, que es la otra escritora importante dentro del realismo peruano. ¿Sí? En este caso, ella es cusqueña de nacimiento, se casó con un gringo, con un norteamericano, y lamentablemente quedó viuda, ¿no? Que enviudó y tuvo dificultades económicas, vivió en Arequipa y se dedicó al periodismo. Publicó dos volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas. Y en este caso bajo el estímulo de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. Como referencia, Clorinda Mato de Turner escribió estas obras: Herencia, Índole, Tradiciones cusqueñas y la obra más importante, Ave sin nido. Chicos, esta es la obra más importante, no se olviden. De González Prada, 3 obras que no hay que olvidarnos: Horas de lucha, Páginas libres y su poema
dentro de la obra Minúsculas, ¿no? De su poemario La obra Minúsculas. Ahora, Clorinda de Mato de Turner destaca con su obra Ave sin nido, que es la obra más importante. Y vamos a ver de qué trata Ave sin nido. Sí, chicos, vamos a ver de qué trata esta obra en forma resumida. Bien. Esta obra, Ave sin nido, es una novela. Ya, chicos, es una novela. Vamos a encontrar acá dos muchachos. Ojo, el escenario es la ciudad de Quillak. Aquí vemos en esta partecita, por favor, acá el último. Quillak. Este es el escenario, el lugar donde se da la historia. Esto queda en Puno. ¿Ya? Bien, ¿de qué trata? A ver, atentos, atentos, muchachos. No se me duerman, por favor. No se me duerman. Atentos a la No, clase. profesor, estamos despiertos. Estoy despierta yo, mejor dicho. Muy hijita, no se preocupen. Ustedes, algunos estarán, profe, da sueño. No, no. Vamos acá. Vamos a encontrar acá dos personajes. Uno Margarita y otro Manuel. Margarita y Manuel, Manuel y Margarita, son dos enamorados. De origen indígena, ambos son de origen indígena, son del campo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Se van a ver impedidos de realizar su amor en apariencia el obstáculo que alza entre Manuel y Margarita. O sea, hay un obstáculo en la cual no pueden casarse Margarita y Manuel. Ahora, Manuel era un muchacho que había viajado a Lima a estudiar Derecho, y Margarita era una muchacha que vivía en Quillak, pues quedó huérfano de papá y mamá, porque su papá fue asesinado y su mamá murió también producto de un de abuso de las autoridades, y quedó bajo el cuidado de los esposos, en este caso por los hacendados Lucía y Fernando, ¿no? Entonces Margarita también quedó desvalida, pero estos muchachos, estos van a crecer, ya de jóvenes se enamoran. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese caso se dice que Manuel es hijo de Sebastián Pancorbo. Bueno, entre comillas, hijo, porque no era su verdadero hijo, era su padrastro. Este Sebastián Pancorbo era gobernador de Quillak. Va a instigar a una revuelta en la que va a morir, en este caso va a morir, van a morir asesinados los padres de Margarita. Primero Juan Yupanqui, que es su papá, y luego su madre, ¿no? Que queda herida y tiempo después muere. ¿Qué pasó? En el segundo acto trata básicamente de Lucía y Fernando, estos dos hombres que tienen sus empresas ahí en Quillak, padrinos y protectores de la muchacha, en este caso de Margarita, guardan en secreto el verdadero origen de ella, o sea, el origen de Margarita. Pues le hicieron creer que su padre, o sea, su mamá, ¿no? Le hizo creer que su verdadero padre era el indio Juan Yupanqui, cosa que no es cierto. Ay, profe, explique, no entendí esa parte, dirán ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Antes de morir la mamá de Margarita, primero muere este señor, este Juan Yupanqui, en la revuelta que causó Sebastián Pancorbo, el gobernador de Quillak. Lo asesinan a Juan Yupanqui y su esposa, Marcelina, queda herida, y antes de morir le va a confesar a Lucía, le confiesa algo. ¿Y qué le confiesa? Le confiesa que su hija Margarita, el verdadero padre no es Juan Yupanqui, sino un sacerdote, un cura, de nombre, acá está, Pedro Miranda y Claro. Le dice, ese es el verdadero papá. Obviamente, la señora Lucía guarda en secreto el dato que le da la difunta y no le cuenta. Bien, ¿qué pasa luego en la tercera parte? Y ya se revelan de esta verdad, ¿no? Que les va a separar definitivamente a los jóvenes enamorados. En realidad, ellos son hermanos, han sido engendrados
en 2 indias, o sea, en 2 mujeres campesinas, por el cura que es párroco de la aldea de Quilla. ¿Quién es ese cura? Pedro Miranda Claros. Es decir, Pedro Miranda Claros, su verdadero padre de Manuel y su padrastro que Sebastián Bancorbo, y también embarazó a Marcelina, que es la mamá de Margarita, donde ambos viven, ¿no? Entonces, en este caso, no pueden concretizar su matrimonio, Manuel y Margarita, porque son hermanos. Por eso se llama ave sin nido. O sea, no pueden formar su nido de amor. Se interrumpe porque son hermanos. ¿Sí, chicos? Bien, un poco para entender mejor esta idea, les voy a presentar un pequeño video. A ver, ahí lo vamos a entender mejor esta novela de Ave sin nido. A ver, un momentito, por favor. Voy a salir de acá. Voy a cortar mi cámara para que pueda cargar rápidamente el video, ¿ya, chicos? Ya, profesor. Un momentito, por favor. Un momentito. Bienvenidos flujos a un nuevo resumen. Antes de Bienvenidos flujos a un nuevo resumen. Antes de comenzar quería decirte que este es un resumen mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para
asesinarlos. Los esposos, Marín, escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui que se habían quedado huérfanas son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de que Jack le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Shampoo, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martínez acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te puede ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín antes de la partida dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano, logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Algunos temas secundarios son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor y la falsedad. El mensaje que quiere dar la obra en cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción, abuso, etc. Pero para darle un tono más armonioso a la novela, recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Bueno, igual se casaron entre hermanos, igual es bastante turbio eso. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de
la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. Muy bien, chicos, un poco está fallando el internet. Bueno, espero que se haya entendido mucho mejor con este video. Solo un pequeño acápite que fue ahí antes. El tema de cómo este cura abusaba de las campesinas, ¿no? De Quilla. En el caso de la mamá de Margarita, por ejemplo, fue abusada cuando la señora Marcela iba a confesarse. Cuando se iba a confesar, este cura lujurioso aprovechaba para ultrajarla. Y fruto de ese ultraje, pues nació Margarita y no se pudo casar con Manuel. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Nos ganó la hora? ¿Alguna preguntita? No, profesor, todo claro. Muy bien, Annalí, gracias. Los demás, amén santo. Muy bien, queridos chicos, quedamos acá. Cuídense mucho. Muy interesante, profesor. Nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. chicos. De igual manera. Ya nos vemos Hasta la la próxima próxima clase. semana. Buenas tardes. Felicidades, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese usted también. Gracias, hijita, nos vemos.